hablemos ahora de nosotros. Manuel Rebollo, hablemos un poquito de nosotros, ¿no? Bueno, si hay que hablar, venga, se habla. Ánimo. Bien, buenas tardes. Agradecer en primer lugar a José María su invitación a participar en esta mesa y, bueno, que la experiencia nos puede llevar, digamos, a reflexionar sobre la labor, digamos, de esta función inspectora que yo creo que es muy importante. Si hay un acuerdo internacional es que la formación y la selección del profesorado es uno de los ejes que vertebra los sistemas educativos y se mejora los sistemas educativos seleccionando y formando a los mejores docentes. Y en esto, primero, no pegarse muchos látigos en la espalda, es decir, realmente nosotros estamos aquí, no será tan mala la selección, ¿no? Después, la segunda parte, mejorable, bastante. De la formación inicial, del proceso de selección que se realiza en los concursos de oposición y, evidentemente, de la fase de práctica. Luego tenemos margen de mejora y tenemos la obligación ética y moral de esto mejorarlo poco a poco. Ya digo que tampoco es cuestión de ver, digamos, la situación actual y ver cuáles son los pasos o dónde sería un poco el camino que tendríamos que ir avanzando. En la primera diapositiva he puesto, fijaros, para ver cómo se puede distribuir los papeles en los distintos miembros de las comisiones de evaluación de centros, he puesto el informe que realiza el tutor, la dirección y la inspección, y lo he comparado. Si os dais cuenta, los ítems se pueden correlacionar bastante bien. Por parte del tutor hay 12 indicadores, por parte de la dirección otros 12 y por parte de la inspección hay 8, pero 8 que en la nueva, digamos, modificación que se ha hecho, recientemente, de hecho se colgó, creo que el jueves o el viernes en Séneca, aparece 62 aspectos. Es decir, esos 8 se desglosa en 62 aspectos. Con lo cual, un informe bastante exhaustivo. El hecho de que se pueda correlacionar nos invita a que quizás los papeles están distribuidos, son complementarios. Evidentemente, el tutor tiene una visión, la dirección tiene otra y la inspección tiene otra. Dos son agentes internos de centro, internos, nosotros externos, entre comillas. Por tanto, los papeles son complementarios. Y yo no soy partidario de distribuir papeles entre uno y otro, porque creo que inspectores e inspectoras hay muchos, con distintas características, afortunadamente, igual en la dirección de los centros y igual en los tutores. Luego, asumir a priori determinados papeles, tú supervisas, tú evalúas, tú asesoras, no. Mire usted que esos ejes está transversalmente reflejado en el informe que tienen que hacer cada uno. Y está ahí reflejado la supervisión, la evaluación y el asesoramiento. Es más, he puesto en color azul, fijaros, aquellos indicadores donde para hacerlo de manera adecuada y de manera seria se necesita la visita del aula. Y, por tanto, para ver el clima del aula, el tutor tendría que visitar el aula, evidentemente. La dirección tendría que visitarlo y, por supuesto, la inspección. Luego, yo creo que aquí habría, digamos, un aspecto colegiado entre los tres miembros. Y ya digo, no podemos asumir a priori ninguno de los papeles. Es verdad que por ser presidente de las comisiones nosotros tenemos un papel, digamos, de ajuste de la comisión. Y ese papel sí sería importante ejercerlo. Por tanto, yo creo que el papel sería de integrar, sería complementario y, ya digo, no distribuir previamente los papeles entre los miembros de la Comisión de Evaluación de Centros. Quedaría un aspecto también interesante que habría que puntualizar. ¿Qué papel juegan los otros miembros de la comisión? Porque la comisión es de centro y hay otros tutores que intervienen. ¿Qué papel debería de jugar o juega alguno actualmente?
A la segunda y tercera pregunta que me propuso José María, de cómo serían los criterios comunes a tener en cuenta por los miembros de la comisión y qué tarea complementaria se podía plantear, la respuesta puede ser bastante simple. Tenemos definido perfectamente cuál es el criterio básico para evaluar a los funcionarios en práctico. Se ha comentado anteriormente las capacidades personales y profesionales para liderar la dinámica del aula, los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Perfecto. Nos dice las 5 funciones que tenemos que realizar, los miembros de la Comisión de Evaluación de Centros. Las funciones son iguales para todos. Luego, eso evidentemente sería el criterio básico, lo mínimo que podemos hacer. Reflexión. Para cumplir esto, ¿qué tiempo necesitamos? Antes hablaba de esto una homologada, pero el valor de ella es casi de una prioritaria, porque deberíamos dedicarle el tiempo y el espacio necesario para ejercer esto de manera adecuada. Si no podemos analizar el informe de la inspección con esos 62 aspectos, ¿cuántas visitas tengo yo que hacer al aula? ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer al profesor funcionario en práctica? ¿Cuántas veces me tengo que ver con la dirección del centro, con el jefe de departamento? Es verdad que esto lo podemos ensamblar con otras actuaciones que tenemos nosotros, pero es verdad que requiere un tiempo, una dedicación que es, yo creo, sumamente necesaria. Eso también lo dejo como punto de reflexión. En Málaga pasa igual que en Sevilla, el número que hemos puesto de inspectores, la ratio es unos 25. Y bueno, el espectro es muy amplio, desde 41, que creo que es el máximo, hasta 4, que es el mínimo, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos alrededor de 25, tomando la media, es decir, ¿cuántas visitas tendríamos que hacer? Teniendo en cuenta además que no todos los funcionarios en práctica son iguales, además algunos con 2 visitas es suficiente, pero otros requieren muchas más visitas y mucha más intervención. Como tarea complementaria, fijaros, yo me he detenido en una que me parece que hay un déficit de atención ahí, que es el asesoramiento. Me parece que el asesoramiento metodológico, técnico y administrativo es fundamental. Y quizás son de las labores que, en fin, lo dejamos un poquito al margen. Y para eso, claro, hay que tener un cierto liderazgo pedagógico. Y habría que ver quién asume ese papel, si el tutor, el inspector o el director, los 3, sería deseable. Porque, fijaros, dentro del funcionamiento práctico también hay una gran variabilidad. Tenemos profesores noveles, de que es la primera vez que entra en un centro educativo y se enfrenta con un grupo de alumnos. Y tenemos otro sector, a lo mejor más importante, de funcionarios que han estado en los centros, que han ejercido como funcionarios interinos. Bueno, pues hay una diferenciación que sería interesante analizar, porque está en un punto importante de su proceso en el funcionariado. Y esos primeros años yo creo son muy importantes tener en mente de qué son las buenas prácticas docentes que debería desarrollar, tener buenas referencias, buenos modelos, buenos centros y buenos tutores en práctica. En principio, fijaros, no sé si fue ya la LOE, donde hablaba que había que seleccionar centros y había que seleccionar tutores. Por el volumen que tenemos eso es casi inviable. Pero pasa igual en la formación inicial. Los alumnos que hacen el máster de secundaria, bueno, pues hay más centros que casi profesores en el máster haciendo sus prácticas en los centros educativos. En la formación de primaria o de infantil pasa exactamente igual. Se distribuye y no hay una selección previa de esos centros y de esos tutores. Y hay que tener cuidado porque a veces lo que observan ese profesorado que está en práctica o esos funcionarios en práctica, pues no son buenas prácticas docentes. Algunas de las ideas que se me ocurre, por ejemplo, que los tutores, yo creo que debería de acompañar más a los funcionarios en práctica. Y que esa labor no solo fuera reconocida por 0,1 que se le da en los concursos de traslado. Posiblemente esos funcionarios deberían de tener reconocida una reducción en su horario y de acompañar. Y acompañarme significa que van 2 personas a ese aula y se observan mutuamente, ¿eh? El primer ponente de esta mañana lo estaba comentando. Y hay seguro que hay un aprendizaje mutuo del observador y del observado.
Yo creo que esa sería fundamental. Sería fundamental también que el tutor, claro, que esté, pues sea un referente, que sea y ejerza como un líder. Y para eso quizá habría también que abrir la puerta que los tutores pudieran ser, y está abierta la puerta, en circunstancias especiales, digamos, o excepcionales. Hay tutores que no pertenecen al mismo centro, son de otro centro, a veces por la casuística que se nos da, ¿no? Sería bueno de esos profesores que tenemos en los centros, que son muy buenos profesores, que son innovadores, que hacen buenas prácticas, pues que tuviera la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en esos centros, con esos tutores, cómo trabaja con sus alumnos. Creo que sería muy importante. Para la dirección de los centros, y son prácticas que yo me acuerdo ya hace muchos años lo pusimos en práctica en el centro donde yo fui director y lo estoy viendo actualmente, yo creo que es necesario que la persona que entre por la puerta en un centro educativo el 1 de septiembre debe de tener un plan de acogida. Es decir, ese señor que entre en un centro, sea novel o sea un funcionario interino que le ha dado ese destino, debería tener un plan de acogida y, bueno, desde cuestiones puramente de ver el centro, el entorno, la presentación, conocer la cultura. Y ese plan de acogida debería estar distribuido, digamos, en distintas etapas. A veces no nos damos cuenta de que cuando una persona entra en un centro de 1.200, 1.500 alumnos, se siente totalmente perdido. Todos creo que tenemos anécdotas de que a veces hay funcionarios que te acompañan, el padre y la madre, y parece que el padre y la madre son los guías de allí. Pero bueno, hombre, ¿esto qué es? Y en el caso de la inspección, yo creo que quizás también habría que poner en valor las áreas específicas de trabajo curricular. Quizás no entendido en el modelo tradicional, pero en un modelo mucho más abierto, más competencial. Es decir, ¿por qué no hay una persona, por ejemplo, en el tratamiento digital o en el lingüístico? ¿Por qué no? Es decir, quizá con una extensión distinta a la propia y a las duras disciplinas, ¿no? En el ámbito, yo creo que sería muy interesante. Por lo tanto, no tendría que ser siempre, y ojo que la resolución nuestra no lo impide, que no sea solo el inspector de referencia del centro, el presidente de la comisión, que pudiera ser otros inspectores. Yo tengo compañeros, por ejemplo, en matemáticas que estaría deseando, porque son además gente experta y especialista en didáctica de la matemática, de poder atender, digamos, los funcionarios en práctica de esa especialidad, por ejemplo. Eso complica un poco, evidentemente, la organización de los servicios a la hora de distribuir los funcionarios en práctica, pero me parece muy interesante, lo mismo que el segundo ponente había hablado de la didáctica de la literatura, que hay que saber didáctica específica, a veces importante, o la didáctica de la lengua, o la didáctica del idioma extranjero, o de la informática, o de la ciencia. Ese conocimiento que a veces lo hemos dejado solo allá o incluso lo hemos visto con cierto desprecio, creo que es importante. Porque la labor que hacemos ahí es de un auténtico especialista que está diciendo cómo se puede trabajar las matemáticas, la lengua o la ciencia. Y creo que esa labor sería muy interesante ejercerla y nos daría mucha autoridad real con los profesores. Perdona. Por último, fijaros, en las dos últimas preguntas, lo único que he hecho ha sido una historia de los últimos 13 años, cómo ha funcionado la comisión de evaluación de centros en Andalucía. Hemos pasado desde el año 2008, donde había unas subcomisiones de valoración, donde se decía, fijaros, que la decisión del acto o no acto se adoptaría por mayoría de los miembros asistentes y en caso de empate decidiría la presidencia. Después de 2009 a 2013, en 2012 no hubo, por el tema económico, se diferenció y se ponderó cada uno de los informes, 50, 30, 20. 50 inspector, 30 dirección, 20. Y en caso de empate también se indicaba que decidía la presidencia de evaluación. A partir de 2014 hasta la resolución de este año, no se produce esa ponderación de los informes, sino se dice que, bueno, que los apartados ABC, que son los informes, tendría especial relevancia. Quizá aquí, es verdad que la Comisión de Evaluación de Centros es un órgano colegiado o no. Pues tiene ahí sus dificultades, porque sin embargo la resolución, cuando se dice de cómo elaborar la acta, no mete la Ley 40 de 2015.
El artículo 18, creo recordar, el acta se confecciona conforme al artículo 18. Pues quizás también las decisiones se habría que hacer con los artículos 17, creo recordar, sé cómo se realiza esa calificación de esos miembros de la comisión de evaluación. Por último, algunas de las propuestas, yo creo que, y trasciende este ámbito, que la fase de práctica debería ser parte del proceso de oposición y con una duración temporal mucho mayor de la que se tiene actualmente. 4 meses de servicio efectivo creo que es muy escaso. Y también la idea expresada ya en esta mesa que yo creo que se debería de calificar la fase de práctica y que esa nota tuviera valor, digamos, como mérito específico, ya sea concurso traslado para puestos específicos, etcétera. Dentro del acto que damos, normalmente damos el acto, vemos un abanico tan tremendo, tan distante entre un acto con otro, vemos gente que son, vamos, yo utilizo a veces de manera simbólica diciendo, bueno, el día que tenga un colegio privado te ficho, seguro. Nunca voy a tener un colegio privado, obviamente. Y otro que tú dices, bueno, le falta un hervor, no, 2 y 3, y le damos el acto. ¿Y ese se queda en el público? Y ese no, ese lo mandamos a la privada, ¿no? En fin, yo creo que, ya digo, para terminar, yo creo que al final hay que transmitir el valor de que hay que amar lo que se enseña y hay que amar a los que se enseña. Diciendo lo que decía el maestro, creo que era Emilio Lletó. ¿Vale? Muchas gracias, Manuel.